Buenas, ¿cómo están? Empezamos otro vivo. La semana pasada no hubo, se hizo un poquito largo. Pero bueno, vamos llegando al final de este ciclo de fogones transpersonales, donde venimos trabajando con astrología. Y llegamos finalmente al signo de Piscis. No sé si es el último vivo, quizás haya alguno más, pero Piscis es el último signo. Así que mientras se van conectando algunas personas, voy invitando a otros a que se sumen y les voy contando que por un tiempito quizás no haya fogones virtuales, pero sí presenciales en la zona de Quilmes. A quien le interese seguir, probablemente trabajemos el viaje del héroe y los dos arquetipos. Están invitados. Y bueno, quizás después de algún tiempito volvamos, obviamente voy a volver con los fogones virtuales. No sé bien con qué temática, seguramente les voy a estar escuchando y preguntando a ver qué les interesaría que hagamos, pero por lo pronto voy a descansar un poquito, aunque voy a sostener los presenciales en Quilmes. Seguimos con Zoom después del vivo, si te querés sumar al Zoom cuando termina el vivo para ver dónde anda. Claro, ahí está Santoro, ¿cómo no va a estar acá usted Santoro si más pisciana no puede ser? Entendí mucho de usted cuando estuve preparando Piscis. Bueno, cuando termina a las 23 nos vamos para Zoom y ahí hablamos de un montón de cosas, además de ver en tu carta particular dónde está la energía de Piscis. Y como venimos haciendo en todas las dinámicas, vamos a hablar ahora del arquetipo de Piscis o de Neptuno, que es su regente, luego del ascendente y luego de la luna. Recuerden que tienen subidos en todas las redes todos los vivos anteriores donde hablamos de todos los signos y que como lo trabajamos desde lo transpersonal o desde lo arquetípico, en realidad no importa qué signo tengas, que ascendente, que sol, son temáticas humanas, son patrones de conducta que responden a las que respondemos los seres humanos arquetípicamente. Entonces, cualquier cosa, sin importar dónde esté el signo, puede tener que ver con vos. Y lo que me interesa escuchar es cómo te resuena, de qué manera te resuena. Hola, gente acá en Instagram, Almu, Clo, les mando besos. Bueno, a ver, antes de arrancar, voy a ver acá si puedo leer Instagram desde la compu. Que algo cambió y no he podido volver a ver los vivos acá. A ver acá. Uy, sí, pude. Bien, voy a poder leer los comentarios que me dejan en Instagram. Así que pregunten, cuéntenme qué saben de Piscis, dónde tienen Piscis, si tienen alguna pareja que tenga la energía pisciana. Acá, bueno, alguien me está avisando algo. Bueno, estamos y acá en Mariela saluda en Facebook, que me dice que es de Piscis. Bueno, vamos a arrancar por ahí. Soy de Piscis significa tengo el sol en Piscis. O si tengo el sol en la casa 12, también la casa 12 es la casa de Piscis. Y la idea de todo el simbolismo pisciano va a ser el simbolismo de aquello que finaliza un ciclo. Así como Aries es el simbolismo de todo lo que comienza, todo lo que se le da un inicio, Piscis es el final. El concepto es se reabsorbe lo manifestado. Con Aries comienza, se va expresando todo hasta que llega a Capricornio y culmina. Acuario lo destruye y Piscis lo disuelve o lo absorbe. Es un volver a la fuente. Las tradiciones de sabiduría, cuando refieren a la temática pisciana, hablen o no de Piscis, hablan de la vuelta a la divinidad, al océano de amor, el Akasha o el Parabraham de los hindúes, de donde salta esta chispa divina que es Aries, porque todo lo que termina comienza. Inicio y final es lo mismo, de alguna manera Aries y Piscis también son lo mismo. Así que en Piscis el zodíaco se cierra, se va a construir en torno a eso el significado. Piscis va a ser caos, por lo menos caos para nuestra comprensión. Piscis va de alguna manera, y esto se va a ver mucho en el ascendente y en la luna, a rechazar el límite. Va a priorizar la interacción de todos los elementos que componen un sistema. Todos por igual, no hay individualidad. Todo es posible en el interior pisciano porque Piscis es todo.
No hay diferenciación. Palabras con las que Eugenio Caruti, que es con quien estamos trabajando en este ciclo, su libro Los ascendentes y las lunas, refugios de la memoria, que si lo quieren leer me los piden, yo se los paso por PDF. Él va a hablar de desorganización, disipación, lo que antes se manifestaba estable, los patrones, las constantes, ahora se disuelven. Él va a decir que esto nos enseña el zodíaco y que también nos lo enseñan las teorías del universo, ¿no? Desaparece todo lo que tenga que ver con límites, todo lo que esté cohesionado, unido, todo se confunde. Hola Jazz, que saludás, ¿cómo va? Atracciones y resonancias, no se pueden distinguir constantes ni leyes, no hay formas, no hay autonomía, se regresa al principio del ciclo. Ahora, no es un regreso literal, es como cuando el héroe regresa al hogar, regresa habiendo vivido una experiencia, no es el mismo y todo vuelve a empezar, pero en una nueva vuelta de espiral evolutivo. Es como si fuéramos evolucionando. No somos un círculo que repite lo mismo, aunque a veces tengamos esa sensación. La otra gran temática pisciana obviamente es la sensibilidad, ser sensible, ser sensitivo, tener una conciencia de que todo lo que compone el sistema y que la mente percibe como separado es una única cosa. Y como eso que tengo enfrente también soy yo, siento, percibo, soy sensitivo con eso que el otro siente. Y esto trasladado a los vínculos tiene que ver con esto, ¿no? Las emociones, vínculos y emociones van de la mano. Yo siento emociones cuando hay un vínculo, cuando algo me importa. En Piscis sucede esto, lo que siente el otro también lo siento yo. Por eso una de las cosas que vamos a ver, que es una temática pisciana, es no entender, porque no sé definir. Una de las formas de definir es poner palabra, y Piscis tiene todo un conflicto con la palabra, porque la palabra no abarca lo que Piscis percibe. No va a poder entender Piscis en un vínculo qué es lo que siente él y qué es lo que siente el otro. Quizás un ejemplo burdo, alguien está triste y el pisciano se empieza a sentir triste también y no distingue si esa tristeza es propia o simplemente está resonando, si cabe la palabra, con la tristeza de la otra persona, ¿no? Por eso Caruti insiste en que Piscis registra las necesidades de la totalidad por encima de la necesidad particular. Responde muy mal a las limitaciones, no hay intereses propios. Vayan imaginándose los conflictos que puede generar esto que estoy mencionando en extremo. Si no hay un interés propio, puedo vivir en función de un otro, ¿no? Las temáticas que van a ir apareciendo luego en el ascendente y en la luna. Bien, dice Caruti, se los leo textualmente. No existe ninguna preocupación por mantener la supervivencia de la individualidad respecto de las demás. Ellas no poseen una forma que puedan perder. Son llevadas naturalmente a encontrarse y fundirse con las otras, multiplicando su cualidad en un sinnúmero de armonías y disonancias que generan otras a su vez hasta el infinito. Se los leo porque es una forma poética de explicar Piscis. Lo que va a pasar con Piscis es que es inexplicable. Cuando queramos adentrarnos en el mundo pisciano, en el mundo neptuniano, que Neptuno es su regente, entramos en el mundo de lo inefable, una palabra rimbombante. Lo inefable es lo que no puede ser nombrado. Es el mundo de las percepciones, de las emociones, de las intuiciones, del inconsciente, sobre todo del inconsciente colectivo y de los arquetipos. Por eso se dice que Piscis maneja un nivel hipersensible de la realidad. Caruti dice, se los leo textual también, cada partícula resuena infinitamente con las demás, sin que existan reglas de exclusión que impidan determinadas relaciones o favorezcan otras. En el mundo de Piscis todo es posible. Por eso asociamos a Piscis con la ensoñación, con la fantasía, con la idea de que lo real
es lo que está en eso que fantaseo. La palabra fantasía viene de imágenes, de fanto, ¿no? La imagen va a ser el lenguaje por excelencia para Piscis, por eso nos lleva al mundo arquetípico. La gran dificultad pisciana, aunque no sea ascendente, sabemos que el ascendente nos plantea una dificultad, pero la alta energía pisciana también, porque no corresponde a los parámetros con los que más familiarizados estamos en este plano, en este mundo, si se quiere, en lo cotidiano. Entonces, Piscis es difícil de explicar, a Piscis se llega a través de las imágenes, Piscis va a un mundo de ensueños y lo que le va a costar es justamente discernir entre aquello que fantasea, que no es real, y aquello que percibe, que sí es real. Hay un orden que es profundo, que es invisible, que es holístico. Holos en griego significa todo, es decir, concibe el todo. Los niveles subatómicos, donde dejan de existir categorías de tiempo y espacio, cuando estudiamos la física cuántica, Piscis lo mismo. Por eso se lo asocia también con el inconsciente, sobre todo colectivo, porque pareciera que para el inconsciente tampoco aplican las reglas del paradigma mecanicista, sino que podría ser que apliquen las reglas del paradigma cuántico. Vayan contándome dónde tienen Piscis, mientras me tomo un mate y leo acá lo que estén poniendo en Instagram. Hola Paula, hola Mili, hola Juan Mabrovelli, buenas. Mariana. Acá, Clo García dice, mi marido es Sol, Luna, Acuario y ascendente en Piscis. Ahora vamos a empezar a hablar del ascendente y lo vas a entender un poco más al pobre de tu marido. Por eso es que Piscis está en mucha tensión con la estructura del yo. El yo necesita distanciarse del inconsciente, en cierta manera. ¿Qué dice acá? Pusis. Santiago Perrone pone. Está poniendo algo divertido. ¿Qué pasa? Escribí mal capaz la palabra. Ahora después lo... ¿Por qué pusiste pusis? Pusis como en inglés, no lo vamos a traducir, no, alta ofensa. Bueno, gracias Santiago por participar. Roxy Herrera, hola Roxy, hola Clau, mi pisciana preferida. Ah, no, vos sos otra Clau, pero igual te quiero, Clau. No sos mi preferida porque no supe más de vos, si no podrías serlo. No, pensé que era Claudia Esponda, besito a Claudia, que es pisciana. Acá Clau, ascendente en Piscis. Sí, es toda una locura. Bueno, el desafío es poder bajar a tierra ese mundo inconsciente, ¿no? Fabio dice que es de Piscis. Luna en Piscis acá. Ah, Juanma, no sabía que tenés Luna en Piscis. Bueno, hacia el final del vivo vamos a hablar de la Luna en Piscis, así que quédate. Ya voy entendiendo algunas cosas, Juanma, ahora que sé que tenés Luna en Piscis. Bueno, hay una dificultad para distanciarse del inconsciente, de ese mundo de imágenes. Es un torrente. Imagínense una persona, bueno, justamente Neptuno sobre todo, está muy asociado a la locura, o la casa 12, incluso a instituciones psiquiátricas, porque entrar en un contacto muy directo con el mundo inconsciente, sobre todo con el inconsciente colectivo, deriva en locura si el yo no está firmemente establecido. Entonces, cuando hay mucha energía pisciana, es difícil que se desarrolle el yo, diría Jung, que se echan raíces. Entonces hay un contacto muy fluido con el inconsciente y bueno, o a la persona no se la toma en serio, a esa persona le cuesta mucho expresar aquello con lo que conecta porque pertenece al mundo de lo irracional, puede que caiga en la locura, en una patología, o puede, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos al ascendente, todo lo contrario, que se polarice, que esa persona sea gran parte de su vida muy racional, que busque explicación para todo, evitando conectar con ese mundo inconsciente tan rico que finalmente es su don, su talento. Entonces, attempti, porque acá estoy pensando, por ejemplo, Clau, vos también, que sos como muy meticulosa en las palabras que elegís y te gusta investigar las cosas y estudiar. Bueno, a veces eso es un mecanismo para no conectar con el aspecto pisciano. Ya vamos a ver. No significa que no sirva, obvio que sirve, pero cualquier aspecto que desarrollemos, si es el único que desarrollamos, se convierte de alguna manera en una prisión. Es importante poder desarrollar todos los aspectos para tenerlos disponibles y para poder echar mano de esos recursos de acuerdo a lo que las necesidades y las circunstancias nos vayan pidiendo.
En esencia, resulta muy abrumadora para quien tiene mucha energía pisciana toda la información que recibe, que viene esencialmente del inconsciente. Le cuesta mucho los límites y los bordes, disuelve todo, y en esa disolución todo es lo mismo, pero estamos en este plano, estamos acá, encarnados, si les gusta, si creen en eso, si creen en la encarnación. Entonces hay que vivir el límite. A Piscis se le hace difícil eso. Por eso también se lo asocia con el mundo onírico, los sueños. Siempre que haya algún tránsito importante en Piscis en el cielo, probablemente soñemos mucho, dicen los astrólogos, ¿no? Bueno. Hay mucho de desorganización, justamente, porque resulta incompatible con aquello que excluye, con lo capricorniano, sobre todo con lo leonino, con el mundo del yo, con el mundo del querer entender. Fíjense que el opuesto complementario de Piscis es Virgo. Virgo es el que divide hasta su mínima expresión y califica cada cosa que fue dividida. Todo lo contrario a Piscis. Es decir, cuando hay mucha energía pisciana, muchas veces hay polarización en lo virginiano, aunque no seas virginiano. Mírense el vivo de Virgo. Bueno, Piscis es muy sensible al mundo inconsciente y hay una amorosidad fundamental, nos va a decir Caruti. Piscis es el signo del amor, ¿no? Hay una máxima capacidad de respuesta a las necesidades globales. ¿Qué quiere decir esto? Como en Piscis hay, vamos a decir, una conciencia, no sé si es la palabra más feliz, de que todo es una sola cosa, en los vínculos hay una gran facilidad para quien tiene mucha energía pisciana de captar la necesidad del otro, lo que el otro siente, lo que el otro percibe, lo que el otro vive. Entonces se puede satisfacer esa necesidad. Esto va a jugar un rol muy importante en la luna. Pero minimiza la identificación con algo particular, es decir, lo capricorniano, lo leonino. Se requiere de una psiquis muy madura y organizada para poder acceder a ese mundo pisciano sin enloquecer, porque todo es una sola cosa y no me doy cuenta que yo en este juego, ¿no?, que es la 3D, algunos la llaman así, juego un papel de individualidad que tiene un sentido. Ese es un aprendizaje para la mucha energía pisciana. Bueno, como decíamos, hay una dificultad para el desarrollo de la individualidad cada vez que Piscis se hace presente muy intensamente. Se va a oponer lo pisciano al desarrollo de la individualidad y va a haber un conflicto para organizar una psiquis estable. Ahora vamos a ver que hay una necesidad para quien tiene mucha energía pisciana de ser acompañado por alguien que contenga y que le ayude a conectar con ese mundo fantasioso, que no quiere decir real. Esto me hace acordar ahora una anécdota donde Jung le dice a una colaboradora de él, Marie-Louise Bonfrance, que tiene una paciente que vive en la luna. Entonces, Marie-Louise Bonfrance lo mira y le dice, bueno, ella cree que vive en la luna, ¿no? Y Jung, me lo imagino yo con su pipa, mirándola y diciéndole, vive en la luna. Como diciendo, la realidad inconsciente es tan real como la realidad fenomenológica, material, es decir, puede actuar o puede tener una influencia sobre mí tanto como lo real. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando hay enfermedades psicosomáticas, ¿no? Con Piscis pasa un poco esto, necesita la asistencia y el acompañamiento de alguien que le haga distinguir entre lo que percibe, entre lo que fantasea, que reconozca su autenticidad en eso, que no quiera ser como son los demás. Me estoy adelantando algunas cuestiones que tienen que ver con el ascendente, pero como Piscis está muy ajeno a la conciencia, aunque no sea ascendente, aunque no sea luna, todas estas temáticas requieren de un trabajo de integración. Caruti va a decir que es muy difícil justamente socializar a los niños que tienen mucha energía pisciana porque hay una presión social hacia una uniformidad psicológica, es decir, que todos los aspectos psicológicos estén presentes y ocupen un rol cuando para Piscis todo es una única cosa. Ahora, socialmente compartimentamos, privilegiamos lo racional, entonces para quien tiene mucha energía pisciana esto se le vuelve complicado. Entonces, ¿qué hace?
quiere entender, quiere estudiar, quiere dividir, quiere separar, se polariza. A veces el pisciano no parece pisciano, parece virginiano. Bien. Acá Alba en Instagram dicen que tiene el sol en Leo y la luna en Piscis. Bien, ya vamos a llegar a la luna en Piscis. Acá en Facebook, aclarame, Santiago, ¿por qué pusiste Piscis? ¿Qué pasa? Lo escribí mal yo en el título, debe ser, pero no lo veo el título acá. Bueno, Clau dice ascendente en Piscis. Ah, ok, sí, ya lo había leído esto. Pensé que habías vuelto a escribir. Ailén, mi vida, Stellium en Piscis, ayuda. Ayuda, please. Estás ahogada en un mar de pescaditos. ¿Vas a venir al Zoom hoy, Ailu, a hablarnos de Piscis? Como si se pudiera hablar de Piscis. Justamente estoy diciendo que de Piscis no se puede hablar. Bueno. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Piscis registra ese mundo sensitivo, pero no distingue. Registra, por su alta sensibilidad, matices, presencias, dimensiones, que en general la gente excluye, ¿no? Como si era, bueno, estoy percibiendo un muerto, te dice un pisciano, ¿no? Un fantasma, un duende. Y alguien racional, yo no sé si es un muerto o es un duende, pero que esa persona está percibiendo algo, está percibiendo algo. Se trata de no desdeñar esa percepción. Ese es el trabajo del pisciano, sin caer en la locura, en el delirio místico, ¿no? Entonces, como no es algo que sea reforzado por el entorno, se intensifica el temor y la inseguridad. Se adoptan actitudes paranoides, incluso agresivas, para evitar estos peligros que se perciben. Se buscan protección en relaciones dependientes. Muy común la dependencia cuando hay mucha energía pisciana, porque además hay una confusión entre vos y yo. ¿Dónde termino? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde terminás? ¿Dónde empezás? O buscar refugio en el aislamiento. Se construyen mundos cerrados donde me puedo perder tranquilo en mis propias ilusiones, fantasías, elaborando interpretaciones de la realidad que finalmente son confusas y no son reales. En general, todo esto que nombre dice Caruti se da en una especie de cóctel. ¿Cómo se puede resolver esto? También nos dice Caruti. Bueno, es importante que quien tenga mucha energía pisciana labure con el lenguaje simbólico, trabaje con los lenguajes simbólicos. ¿Qué son los lenguajes simbólicos? La astrología, el tarot, las runas, el I Ching, la numerología. A través de imágenes puedo manifestar eso que se percibe, sin caer en la locura. Aunque probablemente, también dice Caruti, inicialmente va a haber un exceso de racionalización de estos lenguajes simbólicos, luego quizás una exageración, yéndome al otro extremo, hasta que, como sabemos, toda cualidad que se incorpora, primero se vive en extremo para luego equilibrarse. Acompañar a esta persona, que haya alguien que pueda acompañarlo, como decía, en sus percepciones, enseñándole a distinguir entre lo que es fantasía, esto se ve mucho en los niños, y lo que es real, entre comillas, ayudándolo a calmar los miedos que le generan no entender lo que les está pasando, sus ansiedades, ayudarlos a desarrollar y expresar progresivamente su sensibilidad. Son hipersensibles, todo lo perciben de una forma muy, no intensa, esa es una palabra más escorpiana, sino más bien abrumadora, ¿no? Entonces, que alguien los acompañe es importante. Estoy pensando en mis dos sobrinitos que están por cumplir 7 meses y que son piscianos, ¿no? Mellizos y piscianos. Entonces digo, me voy a poner la camiseta de acompañarlos a entender todo eso que perciben y poder distinguir. Pero bueno, en general sucede que se hayan librado a sí mismos porque digamos que culturalmente no hay una preparación para contener todo esto, ¿no? Bueno, hay algunos otros tips que los vamos a dejar para otro momento. Me piden el apunte si les interesa esta información. Se conectan al Zoom cuando termine el vivo. Me escriben si no están en el grupo de WhatsApp. Es uno de los últimos encuentros, porque este es el último signo. Estoy viendo si hago algún otro vivo hablando de ascendente y luna. Quizás no la semana que viene, pero sí la otra.
pero sí van a seguir los Zooms, uno o dos encuentros más, así que si estás interesado, escribime que te sumas. También siguen los presenciales, eso seguro. Mañana tenemos fogón presencial en Quilmes, vamos a estar trabajando con interpretación de sueños. Así que si tenés un sueño actual o histórico que nunca pudiste interpretar, venite que lo laburamos. Si no te acordás los sueños, vení que te tiramos tips para que te los acuerdes, justamente en relación a lo pisciano, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el ascendente, ¿no? Vamos bien de tiempo, me parece. Ascendente. O Neptuno en la casa 1. Neptuno es su regente, si está en la casa 1, aplica. Y si no, aplica también porque estas son cuestiones humanas. ¿Qué te pasa con esto que cuento? Sería la pregunta, ¿no? Quien tenga ascendente en Piscis se va a ver expuesto a situaciones confusas, a realidades inexplicables e incomunicables, porque tiene que aprender a incorporar esa cualidad. Como dijimos, vamos a ver al ascendente en Piscis muy polarizado en Virgo, en entender, en explicar, en verbalizar, pero no le va a salir bien, digamos. Porque su experiencia, porque el ascendente es lo que me tengo que dar cuenta que soy, lo que tengo que expresar, el destino, se lo llama de distintas maneras, voy a vivir cosas que me hagan darme cuenta, experimentar y expresar mi cualidad pisciana. Lo decisivo en la temática de quien tenga ascendente en Piscis es la dificultad con los límites claros en el entorno. Y con un discurso, porque hay todo un problema con la palabra para el ascendente en Piscis, que invalida lo que el chico percibe. Lo que escucha de su entorno es: no, deja de fantasear, deja de ser tan imaginativo, deja de ser mentiroso. Se le va a decir, posiblemente, según la astrología, a un niño con ascendente en Piscis. El clima de indiscriminación, confusión de roles, negación de la realidad, cuestiones que el chico no puede poner en palabras, cosas que perciben y lo desconciertan, son las generalidades. Vamos a ver algunos ejemplos. Situaciones donde no sea fácil percibir la presencia de límites y de la ley. Esto le va a forzar a activar su sensibilidad para ponerlo en contacto con los niveles piscianos. Van a deber vivir un sinnúmero de experiencias en las cuales se van a ver frustrado toda posibilidad de realizar juicios definidos, de establecer distinciones claras o dar respuestas unívocas. Porque ellos están llamados a expresar la totalidad, no lo único ni lo limitado. Es probable, dice Caruti, que crezcan en ambientes familiares donde no están claros los roles, donde corrientes emocionales profundas o situaciones perturbadoras y confusas sean negadas. No, esto no es confuso, esto es claro, ¿cómo no lo vas a entender? Esto es lo que escucha el ascendente en Piscis. Reinan en esas familias mitos familiares, construcciones ilusorias que nadie cuestiona. Se cuenta una historia sobre una abuela y nadie la cuestiona, y quizás eso nunca pasó. Y acá algunos ejemplos interesantes. Les invito a que si tienen ascendente en Piscis o conocidos, o simplemente si les resuena algo de esto, me lo compartan, así yo lo leo. Tener 9 hermanos con el mismo apellido, es decir, del mismo padre, pero con 5 madres diferentes. Por ejemplo, un caso. Caruti aclara que es muy difícil, y esto también es una temática, muchas veces el contexto de quien tiene esta luna o este ascendente no responde a lo que el ascendente o la luna en Piscis vive interiormente, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando en su mundo inconsciente, más de con lo que está pasando en el entorno. Entonces Caruti va a aclarar que es muy difícil traer ejemplos concretos de vivencias de un ascendente o de una luna en Piscis, porque mucho de esto sucede en ese mundo interior inconsciente arquetípico. Entonces, tener muchos hermanos con el mismo apellido pero de distinta madre. Vivir durante la infancia en un edificio de departamentos en el cual todos los que allí habitan son parientes en algún grado. También ser el hijo de un matrimonio que tiene una relación muy estrecha con otro matrimonio cuyos integrantes a veces hacen tríos, dice Caruti, ¿no? Hasta que el papá se enamora de la tía, esta otra pareja que es amiga de esta pareja, y se va a vivir con ella, y un año más tarde, mamá se va a vivir con el tío, es decir,
hay una especie de cambio swinger permanente, ¿no? Finalmente todos vuelven a encontrarse, pero ahora con los roles cruzados. Y ahí está el ascendente en Piscis, me lo imagino yo con la mirada vacía, como no entendiendo nada de lo que pasa, ¿no? Esta idea de decir llamar tía a la amiga de mamá y esta es mi abuela, pero en realidad no es mi abuela porque es la madre de un amigo y así, todo es como muy confuso. Cambios de identidad sexual en el entorno más cercano y con episodios incestuosos o semi-incestuosos en los cuales no necesariamente quien tenga ascendente en Piscis va a ser la figura central, pero sí alguien que vive en esa atmósfera. Otro ejemplo, un padre que se comporta como un niño mientras la madre está casi siempre ausente y es una tía la que ocupa su lugar. O un padre que puede ser muy pasivo y que permanece todo el día en casa, incluso trabajando en casa, mientras que la madre es más masculina, arquetípicamente hablando, y está todo el día afuera. Bueno, un montón de ejemplos más, que no quiero que se me vaya el encuentro hablando de los ejemplos. Si les interesa de vuelta me piden el apunte o se conectan al Zoom cuando terminamos. Lo que le sucede al ascendente en Piscis es que viaja de alguna manera a un mundo mágico, a la naturaleza, a cualquier fantasía que lo envuelva, ¿no? La naturaleza es un ambiente que le propicia esto. La comida, lo que le estimule los sentidos, sobre todo el azúcar, lo que lo hace viajar, ¿no? Lo estimula a lugares que no son reales. Es que es donde se va a sentir como pez en el agua, ¿no? Entonces es común que se les hayan leído cuentos de hadas, que hayan visto mucha televisión, hay imágenes que son reales pero no son reales, que el niño crea que es real, ¿no? Esto del niño con luna en Piscis jugando a que está abajo de una mesa y realmente para ese nene estar abajo de esa mesa es estar en un castillo, que nos puede pasar a todos los niños, pero en una Piscis es muy particular, ¿no? La música, que ya sabemos que nos brinda la posibilidad de estados de conciencia ampliadas, la conexión del ascendente en Piscis con la música también es muy estrecha porque le permite viajar a esos mundos de ensoñación, ¿no? Cuando se polariza esto, nos vamos a la crítica, a la obsesividad, al escepticismo, al querer entender, viajamos a su polo opuesto, que es Virgo, querer entender todo, porque el ascendente justamente es la negación. Si niego Piscis, voy a construir una máscara que tenga que ver con todo lo contrario, en este caso Virgo, hasta que entienda que en realidad esas cualidades me habitan, ¿no? La autoexigencia, querer que las cosas estén claras, que haya pensamiento crítico, ser escéptico, que todo tenga que ser veraz, cosas que por más que las busque no las va a lograr, porque su camino tiene que ver con entender lo otro, lo pisciano, la totalidad, lo que no se puede explicar, lo que no se puede dividir. Tiene que aprender la distinción sutil. No la distinción de la etiqueta virginiana, sino la distinción sutil. Porque capta estados diferentes de alguna manera. Sin decir que capta espíritus o energías, que quienes crean en eso puede ser el caso. El simple hecho de tener un contacto bien profundo con sus sueños también. Probablemente alguien con ascendente en Piscis tenga unos sueños increíbles y los recuerde o de pronto hasta se confunda. Me imagino una situación, ¿no? Estar recordando algo y empezar a confundir, ¿y esto lo soñé o me pasó? ¿No? Puede pasar. Pero siempre el destino va a generar situaciones que lo lleven al desconcierto y a la confusión, ¿no? ¿Cómo van a ser entonces brevemente las personas y las situaciones que rodean a este ascendente? Como decíamos, el opuesto a su energía, ¿no? Va a haber una necesidad de querer equilibrar esto. Va a haber relaciones en las que va a prevalecer siempre la falta de claridad. Si se polariza y quiere tener todo claro, va a vivir situaciones confusas. Hasta que aprenda que no las puede clarificar, simplemente las percibe y fluye con la corriente de este océano, que también es otro de los símbolos que representa a Piscis. Bueno, pero también va a haber personas que habitan realidades imaginarias, pueden ser actores, pueden ser individuos confusos, personas irresponsables,
personas que pueden ser místicas, ocultistas, mentirosos, o personas que no aceptan la realidad, enfermos mentales literalmente que viven en otro mundo. Dice Caruti, el ingeniero se enamorará de una tarotista y a su vez la eficiente contadora no podrá entender cómo sus parejas son siempre borrachos, poetas, fracasados o soñadores irrecuperables. El otro signo de agua, Escorpio, que también simboliza el inconsciente, que es más bien el inconsciente personal, incluso lo que Jung llama la sombra, está asociado a las adicciones más duras, más dolorosas, más cercanas a la muerte, si se quiere. Piscis, que es el otro signo de agua, está más asociado a las drogas blandas, si se quieren. Desde el alcohol, por eso está asociado a los borrachos, hasta el azúcar, que genera una cierta adicción y estimula. Y sobre todo en el ascendente, que cuando se polariza en esta cosa virginiana, todo eso que no se permite sentir, de golpe aparece compulsivamente a través del alcohol, o a través del azúcar, o a través de la comida, ¿no? Esto es interesante. Otra temática para el ascendente, espero llegar con la luna, para el ascendente es la falta de claridad en los vínculos. Lo resumo. Claridad lo podemos entender como definir, poner límites, que es totalmente incompatible con Piscis. Entonces no hay claridad. Si yo aclaro, y esto lo vamos a ver más con la luna, si yo aclaro, rompo esta idea que me genero, esta fantasía que me genero. Entonces dejo pasar oportunidades donde puedo clarificar conflictos cuando hay, sobre todo, un ascendente pisciano. Esto puede pasar en lo laboral, en lo amoroso, siempre en lo vincular, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de las emociones. Por eso suelen sufrir mucho desengaño, mucha desilusión, prefieren no hablar. Piscis también es incompatible de alguna manera con el dolor. Lo menciono ahora, pero lo voy a retomar con la luna en Piscis. Yo le mando un beso a mi hermana Flor, que tenés luna en Piscis y que estuviste muy presente en el desarrollo de este encuentro. Te quiero, te extraño, que se me fue, dice, una cosa medio de padre que tengo con mi hermana a México. También la saludo porque sé que eventualmente va a haber este vivo porque voy a hablar de la luna. Bueno, también hay una propensión a vivir situaciones paralelas, ¿no? Sin que sepa cuál es la que está fantaseando y cuál es la real. Más o menos más de lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ir para la luna porque si no, no vamos a terminar más. Bueno, estoy viendo acá que no me quiero saltear ningún tema importante. Me quedó muy largo este encuentro. Bueno, vamos para la luna, a ver dónde está la luna. No, vamos a hablar porque si no queda todo como muy conflictivo. Antes de pasar a la luna, vamos a hablar de los talentos del ascendente en Piscis. Cuando este ascendente empieza a integrarse. Bien. Hay un hexagrama en el I Ching, un símbolo en el I Ching para los que no conocen, que se llama trabajo en lo echado a perder. Y de alguna manera ese es el gran talento pisciano. Puede reunir lo disperso, puede tomar los elementos de un ciclo que ya se acabó, porque es el último signo, los despojos, y puede corregir los errores y en base a eso construir un nuevo comienzo. Entonces se puede trabajar sobre aquello que aparentemente ya se echó a perder, está desperdiciado, no sirve, terminó. Piscis, como tiene una concepción global, o es lo global, es el todo, tiene la capacidad de trabajar sobre eso. Y así como de lo echado a perder surge vida, esto igual es un poco más escorpiano, pero en eso evidentemente son afines, se puede trabajar sobre eso. Entonces por eso, dice Caruti, son buenos psicólogos y son buenos políticos. De hecho, muchos políticos argentinos tienen una fuerte energía pisciana. Para evitar problemas no vamos a nombrar a nadie, porque esta energía le permite, al político con energía pisciana le permite ser llamado a actuar a nivel social, a nivel global. Es decir, lo pisciano va a percibir todo lo que es necesario
para la totalidad, que en este caso es parcial, no es la humanidad, aunque algún político puede abogar por la humanidad, pero bueno, en la Argentina, por ejemplo, bueno, por el pueblo, por lo social, que a veces no se asocia Piscis con esto y tiene mucho de esto. Piscis, esto lo vamos a ver con la luna, tiene mucho de lo matriarcal, ¿no? El linaje femenino familiar. Y el psicólogo, obviamente, porque se puede trabajar con las imágenes del inconsciente, lo cual lo hace muy propicio. Y bueno, vamos a la luna. A ver, me quedó largo esto. Acá. A ver si me están contando algo acá. Nada, saludan, niña Loli. Saludos, niña Loli. Santiago Perrone. Lo escribí mal Piscis. Bueno, ahora después cuando termine el vivo lo corrijo. Gracias, Santiago. Y acá en Instagram, ¿qué tenemos? Sol en Leo, Luna en Piscis, eso lo leí. Gente que saluda. Gabriela dice, tengo ascendente en Piscis. Contame si te resonó lo que leí. Vitinia dice, hola Fer. Hola Vitina. Vitina era como la comida esa que comíamos de chiquitos. Marte en Piscis, ¿cómo sería? Bueno, Marte en Piscis. Ahí nombra esa combinación justamente Caruti. Si querés te paso el libro para que leas. Marte tiene que ver con el deseo, con el impulso, con el movimiento personal. Como Piscis va hacia lo general, a veces hay como un conflicto entre aquello que yo deseo y esa demanda universal, si se quiere. Cloclo dice, vamos, no sé en relación a qué, escuchó algo que le gustó. Dice, Virgo un trucho. Pobre Virgo. Yo cuando hice el vivo de Virgo me reconcilié con Virgo. Me uní recién, dice Juliana, a Sol en Piscis. Te baja info a todos los niveles, hay que aprender a discernir. Se trata de eso, no desestimar lo que viene, sobre todo porque el entorno te va a tratar de loca, para simplificarlo. No, pero tampoco significa que todo lo que percibas sea real. Ese es el trabajo de Piscis. Draconia, mi vida, Dani, ascendente en Piscis, ya sé, mi amor, mi mejor amigo era un dinosaurio que tocaba la guitarra. Ok, genial. Bueno, después creo que igual lo inventaron, se llamó Barney, me parece. O sea que canalizaste el futuro, Dani. Ay, Vitina dice que sos Nelvis, no sabía, bueno. Vitina. ¿Qué tenés vos en Piscis que me dijiste que hoy ibas a estar atenta? Bueno, te espero en el Zoom también, ¿eh? Acá en Facebook, Mariela Martínez, resuena todo. Y sí, resuena. Bueno, vamos con la luna. Ay, espero llegar. Bien. También si tenés la luna en la casa 12, o si tenés Neptuno en casa 4, o si tenés Piscis en casa 4. Puede que todo esto te resuene, y si no, y te resuena igual, contame. ¿Cuál va a ser la característica esencial de la luna? Gente hipersensible, de esta luna pisciana, la sensibilidad. Entrega, esto implica una entrega en la que deja de tener sentido la autodefensa. Y pensemos que la luna nos habla de cómo me defiendo de aquello que me aflige. En la luna en Piscis no solo se trasciende la apertura de la luna en Acuario, donde la madre es el cielo y me libero a lo que sucede acá, incluso se va más allá, directamente, casi de forma contradictoria, no hay protección con la luna en Piscis. Ahora vamos a ver por qué. Ya no aparece en Piscis como construir un refugio, sino que hay una entrega total a la omnipresente inteligencia compasiva de la totalidad, dice Caruti. Hay una confianza en que todo es. Sin embargo, la luna en Piscis va a buscar no ser. Ahora vamos a ver cómo. La cualidad de protección universal de lo viviente y hacerlo presente para los demás, finalmente, ¿hacia dónde tiene que ir quien tiene luna en Piscis? De alguna manera, ahora lo vamos a ver, la luna en Piscis es el arquetipo de la madre universal. El arquetipo de la madre. Por ende, quien tiene luna en Piscis es madre. Y puede ser madre de la humanidad, ¿no? Uno podría pensar en la Madre Teresa de Calcuta, también como algo canceriano, pero bueno, la Virgen María sería algo pisciano, ¿no? La madre de todos. El ejercicio es trasladar estas cuestiones simbólicas, tanto en la astrología como en el tarot, a patrones de conducta, cuestiones cotidianas.
Entonces, ¿qué implicancias va a tener esa fuerte conexión de quien tiene luna en Piscis con la Gran Madre, con la Madre Universal, con el océano de amor, con el arquetipo materno? Va a trasladar eso a todos sus vínculos. Va a ser madre, va a ser hijo, y va a ser madre de una forma oscura, si se quiere, no luminosa. Va a ser hijo desde un lugar dependiente, hijo-hija. Y su trabajo va a consistir en convertirse equilibradamente en madre de todos. Ese va a ser finalmente su gran talento. Eso es en esencia. Ahora vamos a ir desarrollando los temas que nos permita el tiempo. En la luna en Piscis hay una confianza en que la protección personal va a surgir naturalmente cuando hay un cuidado del todo. No hay un me cuido a mí, sino que cuidando al todo, como haría la Gran Madre, aparece ese cuidado hacia mí, que es lo que supuestamente me proporciona la luna. La luna es un mecanismo, un patrón de conducta que aparece para protegerme de algo que me puede doler, que me puede afligir. En el caso de la luna en Piscis, cuidando al otro, me cuido a mí, porque todos somos lo mismo. En Piscis el todo vela por la seguridad de sus diferenciaciones, es decir, por cada elemento que lo compone, sabiendo que en realidad no lo compone, sino que es literalmente eso. Porque Piscis disuelve toda estructura y da respuesta a las necesidades del todo, pero la gente, el ser humano, con su psiquis, necesita borde, necesita autosostén, y la luna en Piscis se lo va a hacer muy difícil. Bueno, como decíamos, la luna en Piscis es el mundo de las madres, hay una cualidad maternal omnipresente que se canaliza en el rostro de la madre. Todo ese bagaje de la madre universal, es muy abstracto lo que estoy diciendo, es muy transpersonal y muy arquetípico, y como decíamos, Piscis es difícil de explicar. El rostro de la madre o de quien cumpla la función materna en el niño con luna en Piscis va a representar todas esas cualidades maternas. Todas, no solo su madre, sino todas las madres del linaje, del árbol al que pertenece este niño y más. Porque si hablamos de lo arquetípico, son las madres universales, ¿no? ¿Y qué me proporciona esta madre universal o todas las madres de mi clan presentes en mi madre? Ternura y cuidados infinitos. Como todas las lunas de agua, se genera un mundo imaginario interior en el que me refugio, donde todo está perfecto y nada necesito, lo cual no se condice con la realidad. Y esto es lo que va a generar conflictos, le va a generar conflictos a esta luna. Les leo algo poético de Caruti para ir reforzando esta idea, porque es difícil de explicar. Las voces de las madres cantan alrededor de la cuna y los relatos acerca de las mágicas posibilidades con las que la vida satisface prodigiosamente los deseos de sus hijos es el arrullo con el que se duerme cada noche. Esa presencia de lo materno en quien tiene luna en Piscis. Como decíamos, en ese mundo todo está dado y es posible. No es necesario realizar ningún esfuerzo para sobrevivir. Otra imagen es justamente el feto flotando en el líquido amniótico. Ahí todo es perfecto, todo es cálido, todo es nutricio, todo es hermoso. De alguna manera ese es el refugio de la luna en Piscis, cuando en realidad en este plano no podemos volver ahí. Muy parecido a otras lunas de agua, más que nada Cáncer. Entonces, como decíamos antes, el medio objetivo no va a reflejar el mundo interior. No hay literalmente una madre de determinada manera o una familia de determinada manera, sino que para entender la luna en Piscis tenemos que entender el mundo interior del niño. Se disuelve la distinción entre el mundo interior y el mundo exterior. Esta disolución es propia del arquetipo pisciano, ¿no? La psiquis del niño y de la madre son como canales por donde circulan las corrientes del inconsciente. De vuelta, todo muy poético porque esto es muy difícil de explicar. Entonces puede ser que la persona con luna en Piscis no recuerde el contacto emocional o corporal con la madre, pero hay una memoria inconsciente de que mi mamá siempre está, es omnipresente. Y no solo mi madre, mis abuelas, mis tías,
Si uno quisiera bajar esto a tierra, diría que la luna en Piscis crece en entornos donde hay un matriarcado, donde hay mucha madre, mucha abuela, mucha tía, todas juntas, ya sea en el plano concreto o de última en el imaginario de esta persona, ¿no? Por eso hay familias de fuertes figuras femeninas. Va a haber mucha evasión y renuencia a la discriminación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el refugio de esta luna? Si nos lo imaginamos a esta persona como sintiéndose emocionalmente segura, cobijada en un útero, donde jamás se es abandonado, incluso cuando esa persona se la advierte, uno la mira y parece que está ahí absorto y solitario, ¿no? Siempre está en sus ensoñaciones acompañado por la energía materna. Esto lo puede hacer porque tiene una enorme sensibilidad, como ya sabemos. Pero va a viajar constantemente a ese mundo de ensoñaciones, de visiones y de percepciones, y le va a costar discernir esa fantasía de lo real, como le pasa al ascendente. Una implicancia de esto, por ejemplo, como para bajarlo un poco a tierra, uno podría decir que como la luna va a hablar de la forma en que me vinculo con mis parejas, la forma en que me vinculo emocionalmente, pero en las parejas esto se ve patente, es no importa lo que esté sucediendo, yo voy a viajar a mi mundo de ensoñación y voy a hacer encuadrar eso que estoy viviendo con la realidad que tengo interiormente. Más bajado a tierra todavía, yo tengo luna en Piscis y mi pareja me mete los cuernos hasta con el yuyo que crece en la puerta de casa y yo no lo voy a ver. No lo voy a querer ver y voy a viajar a mi mundo de ensoñaciones y si él llega más tarde o hay algunas cosas raras, voy a hacer que encajen en ese mundo imaginario que me creé. Entonces imagínense con el tipo de personas que puedo llegar a vincularme si no logro ver la realidad. Bueno, por eso hay dificultad para distinguir lo fantasiado de lo percibido, incluso cuando en la historia infantil esa persona haya sido perturbadora y conflictiva. Hay un campo de protección, esta es otra forma de hacer referencia a la luna, que lo va a proteger de ese recuerdo. Y Caruti dice, no es que se evade, sino que hay una dificultad para discernir, aunque también hay evasión en otros casos. A veces no es, ay, me voy a evadir, sino que simplemente no puedo distinguir entre aquello que me dolió, o aquello que pasó, o aquel mundo de fantasías, y lo que está sucediendo, y lo que es real. Por eso esto es importante, si bien hay cuestiones evasivas en la luna en Piscis, no siempre es evasión, sino que es simplemente estar en otro plano conectando con otras cosas. Por eso la importancia del acompañamiento al niño que tiene la luna en Piscis. Bueno, me quedan un montón de cosas por decir. Piscis es inabarcable. Déjenme ver, no me quiero saltear nada importante, pero no voy a llegar. Me gustaría ir un poco a los talentos de la luna, para no hablar solo de las cosas más negativas. Esperen que voy ahí y ya finalizamos. Bueno, algo que les digo, porque capaz les puede servir, que a veces sienten que están enamorados simplemente porque sienten muy intensamente la emocionalidad del otro. Entonces entran en un estado de enamoramiento y en realidad no están enamorados. Algo que dice Caruti que me pareció interesante también. La maternidad. Primero probablemente quieran rehuirle a la maternidad, sobre todo porque están destinadas las lunas, cuando digo maternidad esto aplica a un hombre también, ¿no? A ser madres universales. Entonces, ser madre de mi hijo biológico puede cerrarme la posibilidad a maternar. Entonces, puede ser que haya una reticencia, ¿no? Que sea inconsciente. Pero son excelentes, son las mejores madres, según Caruti. Entonces, puede ser que una vez que activen eso y que tengan el primer hijo, quieran seguir teniendo hijos, que haya un deseo irrefrenable por tener hijos, nietos, mascotas, etc. Bueno, hay toda una temática con el padre. Los talentos. Posibilidad de transmitir toda la sabiduría de la función lunar, como maternar. Singularizar la experiencia arquetípica transformándola en atributo de un individuo diferenciado. Es decir, eso que es inabarcable puedo aplicarlo en vos. Es decir, hay algo que es el arquetipo del guerrero.
Hay un talento en la luna en Piscis para decir cómo se da en vos ese arquetipo, por poner un ejemplo. Comprender inmediata y profundamente las necesidades de los que acaban de nacer, una intuición para saber lo que el bebé quiere, ¿no? Busquen una niñera con luna en Piscis. Y aquellos, también para aquellos que no pueden bastarse a sí mismos, ¿no? Ahí también hay otro talento, no solo del recién nacido, sino de quien no puede valerse por sí mismo. Capacidad de contener todos los pasos de la creatividad de la vida sin excluir, una conexión profunda con el sentido de la vida. Entregarle a cada ser viviente según su necesidad la amplitud de una sensibilidad amorosa que no excluya y que al mismo tiempo proteja sabiamente. Una enorme sensibilidad hacia todo lo viviente, hacia toda la humanidad. La capacidad de crear ámbitos que renueven las pautas en relación a la concepción, el embarazo, el parto, la crianza de nuestros hijos. El cuidado y protección de la especie o de cualquier especie. Una enorme sensibilidad hacia la función del ser humano en relación con los otros reinos de la naturaleza, ¿no? Esta cosa de la comprensión de que todos somos seres vivientes y sintientes, sin importar si sos humano, animal, planta. Y realizar actividades que lleven hacia el conjunto de la vida una ternura y una inteligencia amorosa infinitamente sutil y necesaria. Bueno, 1000 cosas me quedaron sin decir. Si te interesa profundizar, te paso el libro de Caruti o el apunte que yo armé, que es un resumen. Y si no, venite al Zoom que hacemos ahora al finalizar. Me escribís y te paso el link. Pero con esto terminamos los 12 signos. Después veré si hacemos algún vivo más con algunos conceptos más generales. Les agradezco un montón por haber hecho todo este ciclo. Un placer cada vez que termino algo, que es algo que me cuesta bastante, darle cierre a las cosas. Y les cuento que mañana hay fogón presencial. Todos los miércoles hay fogón presencial. Si sos de Quilmes o cerca, venite. Mañana vamos a trabajar con sueños. Y te invito a que entres al perfil de Instagram, donde hay un link, donde estoy medio que estrenando una página que armé yo, con todo lo que podés hacer en transpersonales. Así que no te la pierdas y entra a chusmear. Tenés clases gratis para ver. Tenés videos explicativos de un montón de cuestiones que tienen que ver con el pensamiento transpersonal, así que no te pierdas la página. Y también si querés me haces una devolución a ver qué le puedo mejorar porque la estoy lanzando. Bueno, gente, nos vemos en el Zoom. Beso gigante.